conocemos el universo creativo de la joyera Nerea G. Murillo. Pequeñas piezas que guardan grandes historias. Bueno, este momento con Nerea G. Murillo para mí es fundamental, es importante, sobre todo por cómo te ha seguido la trayectoria. Yo creo que podría ser una descripción bastante precisa, pero prefiero que seas tú quien se presenta a la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Pues bueno, soy Nerea, mi marca comercial de joyería es Nerea G. Murillo, joyas. Empecé pues ya casi hace 12 añitos con este proyecto y bueno, mi oficio dentro del marco de la artesanía es la joyería. ¿Qué significa ser joyera y hacer unos objetos que siempre los miramos como un objeto de lujo y además que a veces no está tan al alcance y sin embargo cuando nos acercamos más vemos que sí es posible tener una pieza pues tan precisa y tan cuidada como las que tú creas? Sí. Es verdad que muchas veces pensamos, ¿no? Bueno, tener un artículo como es una joya, que es un artículo de lujo, lo podemos percibir así, pero a día de hoy hacer una pieza personalizada quizás es más el valor personal o sentimental que le damos cada uno que llega a tener ese apellido de lujo, ¿no? Entonces, es verdad que yo me he encontrado con ese miedo a llegar a solicitar una pieza personalizada, a luego decir, pues realmente, o sea, esto es lo que yo quería y compensa y no es tanto como ese mito, ¿no? De cuesta tanto una joya, un objeto de lujo. Hablas de tus inicios que fueron hace 12 años en esto, que me acuerdo perfectamente, pero cuéntanos un poquito cómo comenzaste y cómo hemos llegado pues a este 2026. Sí, bueno, yo toqué el campo, la mesa de trabajo de joyería a través de, bueno, estudié marketing previamente y trabajando, bueno, pues el tema artesanía coincidí con un orfebre que estaba dando clases en el puerto de La Cruz, aquí en Tenerife. Y bueno, mientras yo trabajaba y tenía que hacer una estadística de marketing y demás, me llamaba mucho la atención. Yo siempre, mi trayectoria de toda mi vida, mientras iba estudiando, siempre hacía algo con las manos. Daba igual el qué, pero algo, no me digas por qué. Entonces, no obstante, no estudié oficialmente nada en ese entonces, nada que tuviera que ver con el mundo de un oficio o de las artes o enfocada al diseño, porque bueno, quizás no me habían llevado por ese camino, pero ya trabajando y en el campo de marketing y llegar a este taller dije, pues quiero ver que realmente, oye, el metal se funde, digo, esto pasa, quiero hacerlo. Bueno, entonces empecé a tocar esa magia, mientras pues me metí en otros estudios como fue arquitectura efímera en la Escuela de Arte para seguir con la rama del diseño, cosas que siempre me habían gustado, pero bueno, que de manera oficial dices, no, tengo que tener estos estudios y luego como que Sí, o mi cabeza secundarios a lo mejor, sí, no entraba como una profesión. No entraba porque quizás no lo conocía o no venía, mi familia no viene de esto, no lo sé. Y ya estando ahí, bueno, pues dentro de todo eso que me llenaba, siempre quería más, me metí en diseño gráfico, quería más y siempre compaginando, bueno, pues esas clases de joyería. Y finalmente decidí apostar por la joyería y pedí plaza en la Escuela Massana, que es, escuela cuna en este oficio, en la joyería, y mundialmente conocida. Me aceptaron y me fui a Barcelona a hacer joyería de manera pues ya más didáctica, profesional, artística, y unos conceptos que muchas veces cuando tú estás con un orfebre o con alguien que tiene unas pautas, pues no tienes esa parte tan académica ni tan creativa, ¿no? Y aquí te tenemos este tiempo después y siendo parte del Mida Lab, que yo creo que es uno de esos proyectos y uno de esos observatorios que a todos nos dejaba al principio expectantes, lo íbamos viendo, lo íbamos conociendo y cuando ya lo presentan oficialmente se abre para que se puedan inscribir, para ver qué candidaturas habían para ser parte del mismo, ya empezamos todos a decir, esto tiene un pintón que te mueres. ¿Cómo llegas tú al Mida Lab? Sí, pues al Mida Lab llego con muchas dudas
otro proyecto más, bueno, sale de artesanía, a ver qué nos van a proponer, muchas dudas, ¿no? Pero bueno, un poco luego pues leyendo con calma y viendo los personajes, ¿no?, que iban a aparecer durante todo ese laboratorio, dije, aquí quiero estar. Digo, siempre va a haber algo que aportar, ¿no? Pues un poco al final eso va intrínseco en la persona. Si te interesa algo y es una rama dentro del oficio o no, es que puedes encontrar 1000 maneras de hacer. Así que el inicio fueron Media Lab, bueno, a ver qué sale de aquí, pero fue cambiando con el transcurso del tiempo. Y con las vivencias que hubo dentro, ¿hay alguna que querrías destacar que tú digas, para mí hubo un momento que fue crucial, o para mí hubo un momento en el que me apoyé en un mentor, en otro artesano que estaba en la misma situación que tú? ¿Alguna anécdota clásica podríamos decir que quisieras destacar? Bueno, como anécdota así destacable, no sé, tendría o sea, no es alguna puntual, ¿no? Pero sí es verdad que en el proceso nos veíamos casi todos los compañeros, ¿no?, los artesanos, un poco, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde vamos? ¿O esto para qué sirve? ¿O esto tal? Y luego al final, ¿no?, ya los que ya hemos llegado al final, ya, pues qué guapo, al final ha sido esto, que no sabíamos que iba a tener este recorrido. Entonces, era como llegar a no saber qué hacer a un espacio donde, claro, no tienes tus elementos de trabajo, tus herramientas, no tienes esa facilidad para poder hacer, y te tienes que buscar la vida en ese espacio de trabajo, porque al final era, ponle, de viernes a domingo, pasábamos allí casi 12 horas. Entonces, digo, si yo no puedo coger un ceplete aquí, digo, pues vamos a coger barro. Entonces, esas vivencias, ese hablar, ese charlar y ese compartir con artesanos que trabajan y tocan de otra manera un elemento, pues aporta. Sí, porque además también te resuelven dificultades. Algunos de los artesanos que ya han estado con nosotros aquí en el podcast nos los decían, ¿no? Es que es súper guay cuando de repente dices tú, oye, estoy metido en este follón y no sé ni siquiera ni cómo meterle mano, y que hay alguien que te diga, oye, pues esto, o ¿qué elemento es este? ¿Qué material? Es una fibra, no lo has usado, pues estás tardando. Y de repente que te abre la mente y diga, ¡pam! Sí, el mundo va más allá de lo que yo tenía contemplado a mi alrededor, ¿no? Claro, no, y simplemente el hecho de estar con personas, date cuenta que como artesanos prácticamente casi todos somos muy unitarios, ¿no? No porque queramos, sino porque al final es tu trabajo, es tu espacio, y es un trabajo que tienes que sacar muy manual y tienes que estar concentrado, ¿no? Pero cuando compartes eso, es como cuando estudias, ¿no? Y dices, oye, pues si vas por este camino, oh, qué guapo, mira, y si puedo hacer esto, tienes las dudas, tienes con quién compartir, y no dejó de ser esa parte, para mí fue muy sorprendente y muy positiva, que dices, bueno, pues estás con compañeros y al final esos compañeros pues tienen esas mismas situaciones que tú, las puedes compartir y decir, oye, pues mira, este camino por el que tú tomaste, pues me interesa, o ¿por qué no vas por aquí? Oye, qué guapo, y aquello que hiciste, o esa foto de dónde... Entonces al final no deja de... Tenemos el mismo entorno, mucha de nuestra base parte de lo mismo, que es la naturaleza, Canarias, ¿no? Y luego al final las vivencias de cada uno, plasmarlo en ese objeto. Entonces lo ves, ¿no? Y bueno, aquí se ve en el proyecto que se ha sacado, dónde está el origen y cómo se ha desarrollado y cómo hay una base. Esa parte para mí como usuaria o como clienta es fundamental, porque cuando tú entras en este espacio donde pues ya un poco se ve la magia y está bonito, está bien iluminado, está bien colocado, está bien presentado, que no solamente te vayas a la parte de la exposición sobre la mesa, ¿no? O sobre mesa exactamente, que es el nombre correcto, sino que veas cómo cada uno de ustedes llegan a lo que es el objeto central, donde tenemos algunos elementos, donde hay una descripción. También es importante, porque si yo pudiera elegir, lo que realmente me gustaría es que estuviera cada uno de ustedes y poder acercarme y que me contaran, pues mira, esto lo hice así, esto lo hice de la otra manera. Y este es un primer paso para acercarnos a un elemento que luego vas a utilizar o no, pero que va a estar presente de una manera distinta, y sobre todo sabiendo que ustedes jugaron con vamos a acertar en algunas cosas, vamos a errar en otras, pero lo voy a sacar adelante y ya veremos cómo, ¿no? Claro. Sí, pero al final ese es nuestro día a día. Muchas veces, o sea, no es que digas voy a hacer esta pieza y ya sé cómo es, sino que del hacer sale ese trabajo.
Entonces, digamos, yo creo que prácticamente en eso estamos hechos, ¿no? No vas a decir, bueno, pues a no ser que sea algo muy concreto y que tenga una métrica precisa, digamos, ¿no? Pero si no, nosotros el día a día es hacer y salir. O sea, que salga esa pieza, ese objeto que cumpla unas características. Pues ergonomía en mi caso, que sea coherente con lo que se está pidiendo, si es si es un proyecto, si es algo específico. O sea, esas características sí que tienes que cumplirlas, pero el hacer para llegar a algo, eso es nuestro día a día. Que muchas veces me dicen, ¿no? Me preguntan clientes, ¿no? Pero ¿y cómo hiciste esto? Y digo, pues haciendo, y es lo que tú dices, ¿no? De la parte que se ve del proceso, de cómo llegamos a esas piezas, no es que dijeras, no, voy a hacer, en mi caso, una cuchara lapa. No. O sea, empecé por un lenguaje, saqué varias vías y una de ellas pues seguí desarrollándola. Entonces las otras se paran para continuar. Esto funciona así. Siempre al final vas a encontrarlo, no sabes cuándo, pero es tu lenguaje. Y cuando termina, ¿qué conclusión sacas? Porque claro, de eso que comienzas tú a pensar, de las herramientas que tienes, de las dificultades que se presentan, hasta que de repente dices, bueno, 6 meses más tarde tengo que tener un objeto. Exacto. Y tengo que estar feliz de mirarlo y decir, ¡chas, qué guay! Incluso, como decía ayer una de las artesanas, incluso decir, este no lo vendo, este es mío, yo ya si quieren algo parecido, pero este es mío, que mi trabajo me costó, ¿no? Sí. Buah, es que al final apoderarte de un objeto no deja de ser un objeto, ¿no? Yo creo que el trabajo conceptual que tienes tú en la cabeza y lo desarrollas con las manos va a estar en cada una de las piezas, ¿no? Entonces, evidentemente son piezas que no se hacen de manera industrial, entonces cada una va a tener su sello y eso es lo bonito, ¿no? Entonces, al final, hacer esas piezas, yo creo que cada una tiene su alma. ¿Te quedaste satisfecha con el producto final cuando ya se terminaron, después de estarle dando tantas vueltas a la cabeza y sobre todo con un espacio tan acotado, porque no estaba abierto como tienes un mundo para ti entero, sino tienes esto y con esto te tienes que arreglar, ¿no? Sí. Sí, yo me quedé, contenta sí, porque, han salido proyectos interesantes, en mi caso también contenta con ese desarrollo y sobre todo con el previo al producto final, porque una de las cosas que no tienes tiempo en el día a día es de poder desarrollar algo con mucho tiempo, ¿no? Porque, pues tienes que cumplir en tiempos, en entregas y esa parte pues un poco de presión. Pero aquí al ser algo pues quizás como una actividad más formativa, te tomas el lujo de decir, pues mira, voy a hacer esto y aunque tarde un poquito más, voy a esperar. Entonces, por ejemplo, fue algo que yo trabajé mucho en la escuela, desarrollé cuando empecé a venir aquí, pero luego ante las negativas que había, la insularidad y demás, dejé de trabajar, fue como el 3D, ¿no? Claro. Entonces poder decir, oye, que en este proyecto nos dejan innovar y podemos hacer y hay una manera de poder ir por este lado, dije, pues voy a explotar este lado. Entonces, para mí eso de vamos a escanear esta cuchara en 3D, la voy a sacar en PLA, yo la voy a diseccionar como si fuera un bichillo y luego a partir de eso pues la voy a llevar a un proceso de cera, microfusión, de ahí lo voy a fundir, lo voy a soldar y lo voy a unir para evitar, pues procesos como por ejemplo que tenga mucho peso una cuchara, un elemento, ¿no? Que sea hueca, que no sea también más caro, claro, y que luego pues sea ergonómica. Entonces, todo ese proceso que es la parte que a mí más me gusta, ¿no? Tú dices, ves las piezas qué bonitas, pero es que todo lo que hay detrás es espectacular para llegar a eso. Sí. La verdad que también hablando de joyería y hablando de elementos que van sobre la mesa, en un hotel además, y como todo el concepto que había, hace que te sea todavía más complejo, porque yo, sinceramente, yo que te conozco, sé que te podías atrever con esto, pero cuando te dicen joyera, mesa, no entiendo tampoco mucho, ¿no? Son como el oficio y el concepto en qué punto se encontraban, ¿no? Claro. Pero al final es eso, ¿no? Digo que el oficio, cualquier artesano dentro de su oficio es el hacer. Entonces, eso es lo guapo, tener un reto y desarrollarlo y decir, venga, pues hasta aquí. Yo cuando decía, soy joyera, eso, ¿no? Vamos a estar 3 días aquí, digo, ¿y qué hago? Digo, yo no puedo traer aquí plata, digo, simplemente lijar donde cae ese polvo que ya estoy perdiendo. Claro. De todo. Entonces esto no es gestionable. Pero
hay muchas partes que son detrás, que son de maquetar, que se pueden hacer, y ese tiempo quizás es positivo al haberlo hecho fuera, porque si tú estás en tu propio taller, también te nutres de lo que haces constantemente y de lo que tienes y de lo que ya conoces. Entonces salir está bien. Total, cero condicionada. Claro. Sí, sí. ¿Cómo ves la artesanía ahora, Nerea, en este punto en Tenerife? Bueno, yo como artesana ya aquí por la isla de Tenerife ya llevo 12 años. La verdad que la artesanía la veo como siempre, no veo mucha diferencia. Sí. Sí, sé que hay proyectos, que siempre, bueno, pues hay gente que está detrás tirando de proyectos como estos, ¿no? Como el Mida Lab. Y es importante porque sobre todo para mí concienciar a los ciudadanos, a la gente, acercar lo que significa artesanía, creo que es un trabajo de todos, no solo de los artesanos ni de las personas que dirigen el sector de la artesanía. Y concienciar y enseñar que realmente pues una joya no sale de una máquina es algo que también es cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veo? Pues lo veo difícil, pero hay público que le interesa y público que no. ¿Y no crees que la gente ya es más consciente o que más personas son más conscientes de lo que hay detrás del trabajo de un artesano? No. Eso para mí lo llevo oyendo incluso antes de dedicarme o estar dentro del sector de la artesanía. Lo llevo oyendo mucho, leyendo, escuchas podcasts, lees libros, ves documentales incluso de todo el mundo, sobre todo en mi sector. Y al final tú dices, es que sigue pasando lo mismo o pasa lo mismo en Chile que aquí. Y es así, pero bueno, lo importante es que es verdad que hay gente que valoramos la artesanía, que creo que la nutrimos y lo trasladamos a la gente que nos rodea y la gente que realmente pregunta o desconoce y dice, pues me has abierto un mundo. Entonces, creo que es un pasito que tenemos que hacer todos. Hablando de pasitos que tenemos que hacer, ¿cómo ves la artesanía en el futuro? Me gustaría un poco ver las dos visiones, la real, la de cómo lo ves de verdad, y la que te gustaría ver, cómo te gustaría que estuviera la artesanía en el futuro. Y además no en un futuro súper lejano, sino algo que nosotras, que somos más o menos de la misma edad, podamos disfrutar. Sí. Bueno, la artesanía... A ver, es verdad que desde hace años de aquí para atrás están diciendo, está en auge, grandes marcas lo utilizan, se ven muchas manos, muchos procesos para llegar, pero es verdad que es el primer paso. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo, la verdad que difícil. Creo, como todo, ¿no? Cualquier rama tienes que pensar que tienes que hacer un buen trabajo y que funcione. Si haces un buen trabajo va a funcionar y si no, no. Al final no deja de ir un poco pues en la persona y en el oficio, en el trabajo de cada uno. ¿Cómo lo veo en un futuro? Me encantaría verlo con el valor que tiene. Yo he llegado a viajar por diferentes partes del mundo y ver museos de artesanía donde tienen un espacio los propios artesanos que son de ese sitio, que se les explica, que se tiene en valor a las personas que están hoy y que hacen ese trabajo, sino no llegar a explicar son artesanos, sí, que se quede un poco ahí en el olvido, que es lo que lamentablemente muchas veces pasa, ¿no? Haces proyectazos muy guapos, hay manos aquí de mucha calidad y ves objetos que dices, Dios mío, esto lo están vendiendo en esta feria, como... Y digo, guau, qué locura. Yo siempre soy de las personas que una feria de artesanía, pues voy a ir y quiero ir el primer día. Digo, porque siempre, como artesana, que también iba a ferias, decía, guau, es que estos productos los voy a tener hoy. Y digo, y es que luego los primeros días son esas piezas que están y que quien llega se las lleva, no hay más. Entonces, porque luego el artesano puede decidir, vuelvo a hacer, no vuelvo a hacer, entre con esto, no lo... Entonces... Es un recorrido, es un hacer de artesanía que tú dices, quiero esto en el futuro, sí, y que conciencien de ello, que realmente es cultura, sin duda. Es identidad, es idiosincrasia. Es patrimonio también. Es patrimonio. Sí, de hecho, bueno, es que muchas de mis colecciones, bueno, entran un poco por ahí
Y bueno, es que son 1000 cosas que podría contar. Hombre, nosotros encantados de escucharte. El MIDA tiene muchas cosas interesantes, tiene ese proceso, tiene ese momento, tiene esta exposición, tiene muchas cosas, pero yo creo que uno de sus valores es el encuentro entre ustedes, las colaboraciones que se pueden dar entre oficios distintos. Por ejemplo, tenemos a alguien que es del oficio textil, respecto que tiene que ver con el textil, pero también con carpintería, y de repente se funden, hacen algo en común. Para ti es importante ese tipo de sinergias y esas colaboraciones con otros oficios de cara a lo que ha pasado hasta ahora, pero también de lo que viene, lo que está por pasar. Es importante y es necesario. O sea, tienen que ir de la mano. Por eso lo que un poco decía antes, ¿no? Viene a colación a esta pregunta, que al final trabajamos cada artesano en su espacio, en su taller, con su forma de hacer, y no sales de ahí, pero tener un espacio como ha sido el MIDA Lab, en donde encontrarte con más artesanos que tienen los mismos problemas que tú dentro de su oficio, ¿no? Que tienen esa necesidad por hacer cambios y que quizás de una charla con un café puedes sacar ese camino juntos y decir, oye, ¿y por qué no lo sacas de esta manera? ¿Por qué no tal? No solamente el hecho de decir, bueno, una sinergia de mezclar madera con textil, ¿no? Sino hablar y el día a día. Técnica solamente, incluso, ¿no? Es que hay muchas técnicas dentro de los oficios que son comunes y las desconocemos, herramientas. ¿Cuántas veces viene alguien a mi taller, ves y dice, ¿y esto tú lo usas? Digo, claro. Digo, esto es quizás algo tan chiquitito como hacer un anillo. Necesito una máquina enorme. Entonces me dice, no te puedo creer, yo te utilizo esto en carpintería, pero se hacen. Digo, sí. Digo, es que al final no deja de tener un patrón, ¿no? Es un oficio. Desde luego, pero es eso, ¿no? Es como la sorpresa de decir qué distintos son los productos que hacen unos y otros, qué distintos son los materiales que utilizan unos y otros, y sin embargo, al final todo se reúne encima de una mesa en este caso, ¿no? Sí. Es como magia pura. Hemos hablado de cómo lo ves en el futuro, qué te gustaría que pasara, la artesanía en general, pero tú, tu proyecto personal, tanto profesional como el personal, que al final, siendo artesanos, siendo autónomos y todo eso va junto, porque además le repercute una cosa a la otra en tu vida personal y en tu vida profesional. ¿Cómo lo ves este futuro? Y sobre todo después de haber salido del MIDA Lab. Sí, bueno, el futuro es seguir trabajando y siempre el objetivo es hacerlo lo mejor que sepas y buscarte la vida para seguir haciéndolo perfecto, ¿no? Entonces, el futuro, yo a día de hoy tengo mi propio estudio, entonces ¿qué busco? Continuar con eso y seguir trabajando en algo que te ilusione. Entonces, sin esa ilusión no creo que no funciona, va un poco conectado. Con el MIDA Lab, bueno, pues me ha aportado esa unión con mis compañeros, con artesanos, con contar con ellos, con realmente decir, oye, pues hay unas personas detrás que puedo llamar y pueden estar ahí, ¿no? Que muchas veces te olvidas y dices, igual le llamo y está ocupado. Pues esos miedos es lo que un poco ha quitado el MIDA Lab. Entonces, tanto contar con ellos como que cuenten conmigo es algo que para mí se queda. Y además también supongo que no solamente la parte artesana y artesanal de crear, de hacer, de formar ese producto, sino en saberlo ejecutar desde la parte más burocrática, desde la parte empresarial, desde la parte de exposiciones. Incluso a mí la impresión que me da desde fuera, porque evidente no he estado con ustedes durante estos 6 meses continuamente, la impresión que me da es que se encuentran que las dificultades son muy parecidas, pero también que su producto tiene que valorarse y posicionarse de una manera distinta a la única que comprendíamos prácticamente hasta el otro día, que son esas ferias que son las más comunes, ¿no? Que realmente el producto a lo mejor se merece un punto más exclusivo, no sé si es la palabra. Sí, es que hay ferias y ferias, entonces hay productos que también ha sido un poco el perfil que hemos sido aquí, los diferentes artesanos, éramos muy diferentes todos, entonces compañeros que vienen de tradición, de familia, otros que llegaron de casualidad, otros que lo han hecho toda su vida y no tienen, incluso eso hace, ¿sabes? Gente que venimos de formación académica, esa mezcla era como una bomba, ¿no? Porque cada uno
aportaba una cosa y al otro se le salían los ojos y dice, pero ¿cómo va a ser eso? En métodos de trabajo, en temas burocráticos, como tú dices, ¿no? Cada uno somos autónomos, tenemos que hacer trimestrales, el anual llega no sé qué, compaginarlo con pedidos y llegar a una pieza que tú digas, y esto va a ir ahora a una feria de artesanía. ¿Feria qué feria? ¿Dónde? Pues yo creo que esto da un poco que pensar, también da de qué pensar pues al Cabildo, que son pues la administración que está detrás, Cabildo de Tenerife, y decir, oye, realmente estos trabajos, bueno, lo pueden ver, ¿no? O sea, es que hay trabajos espectaculares. Vamos a darle una nueva cabida y entender que artesanía es todo, pero hay diferentes tipos de artesanía, ¿no? Sí. Y no pasa nada, todo es válido, ni claro. Es mejor ni peor. Simplemente, pues, unas piezas tienen un proceso, otras tienen otras, y pueden entrar en diferentes líneas, como pasan en todo el mundo. Que hay artesanía que entra dentro del diseño que entra dentro de la artesanía, y al final no dejamos de hacer, sino que compaginar y hacerlo bien. Es que yo creo que es fundamental que se entienda por artesanía piezas bien hechas y que haya un lenguaje también que diga, bueno, pues lenguaje contemporáneo, lenguaje más artístico y un lenguaje tradicional. No quita una cosa para la otra. Y nada le quita valor a las demás, sino todo lo contrario. Al contrario. Por cierto, y antes de despedir, hemos hablado de los artesanos, hemos hablado también de los organismos que se han ocupado de que esto sea viable y sea posible, incluso de la organización. Pero de los mentores los hemos nombrado poco, que ha significado también trabajar con esos mentores que, de alguna manera, pues premios nacional de artesanía, algunos, otros con unas carreras súper interesantes, unos con un producto que además a lo mejor admiramos desde fuera porque nos cuesta llegar hasta él. Es también la oportunidad, ¿no?, de que sean ellos los que lo cuenten, claro, ¿no? Eso fue el punto de partida por el que dije, venga, dime los mentores que son, listado, voy. Entonces, claro, dentro de cuando conoces un poco el sector y llevas siguiendo la trayectoria de mucha gente, dice, no, pues esta persona va a estar aquí. Pues solamente por eso voy a ir, ¿no? Porque aunque, por ejemplo, en el caso de Idoia Cuesta, yo conozco su trayectoria hace muchísimo tiempo y me resulta curioso, ¿no? Y decir, no, va a estar aquí algo que va a tener que ver con un producto en la mesa. Yo soy joyera, ¿qué hago con un producto en la mesa? Ella hace cestería, venía de otro mundo. Digo, bueno, pero no importa, digo, porque al final vas a conectar historias y van a llevar a algo. Entonces, claro, para mí los mentores fue la parte fundamental por la que dije voy al Mida Lab. Wow. Ya para concluir, ¿qué futuro te ves a corto y a largo plazo? Tú como Nerea Gemurillo, como marca, como producto, aquí en Tenerife, en Canarias, en España, pero en el mundo también. Bueno, a corto plazo y a largo espero seguir trabajando en ello con la misma ilusión, porque sin ilusión no funciona. y para mí, bueno, pues eso creo que es vital. Y a largo plazo, bueno, abrí mi estudio hace menos de 2 añitos, muy contenta con ello, pues un abismo al que te lanzas sin saber, pero bueno, así estamos. Yo creo que todos los que estamos aquí al final lo hacemos y entonces a largo. No es que tenga una expectativa, vengo de ferias de estar viajando por el mundo donde llevaba mi joyería, cosas de la vida, bueno, pues al final se hace familia, gestiona a nivel geopolítico, tema del Brexit, COVID, muchas cosas que han ido pasando, pues me hizo pensar a mí el decir, bueno, pues yo aposté por volver a Tenerife, quería estar aquí, arranqué con mi proyecto, mis joyas se venden fuera, las llevo vendiendo todo el tiempo, también a nivel personal, pues te surgen la vida y una cosa que tenemos en Canarias es que el turismo viene a nosotros. Entonces aposté, le di la vuelta y dije, en vez de llevar yo mi marca afuera, ya que la gente viene fuera, lo voy a llevar aquí. Y un poco fue lo que hice, expandir la marca en todo el territorio del archipiélago. Y ese es mi objetivo. La verdad que seguir creciendo a nivel profesional, formándome, porque para mí formarme es que es básico. O sea, si no tienes formaciones, es básico. Todo me interesa y todo es un problema porque no hay tiempo. Pero bueno, pues saber focalizar y
y seguir intentándolo hacer lo mejor que sepas. Y nosotros que te seguiremos la pista. Muchísimas gracias, Nerea, por Gracias este ratito a ti, y por esta conversación. Muchas gracias. Enhorabuena por tus éxitos. Gracias.